Hola, yo soy Bárbara y os voy a dar el curso de bienestar animal. Espero que os guste mucho, que aprendáis también mucho y que os despierte el interés en este tema. He intentado hacer un curso que no sea muy técnico para que todo el mundo lo pueda ir siguiendo, pero en cualquier caso, si hay algo que no queda claro, algo que no entendáis, lo que sea, me lo podéis preguntar cuando queráis, ¿vale? Os he dejado aquí el índice para que veáis el contenido que hay en el curso. Vamos a empezar con un poquito de historia sobre el bienestar animal, su definición y lo que es la conciencia animal. Después de eso hablaremos de la conciencia del sufrimiento animal, que va a incluir el sufrimiento animal, saber cuándo un animal está sufriendo, y también vamos a hablar del estrés, ¿vale? Y de cómo lo vamos a poder medir. Relacionado con el estrés, pasaremos a hablar de estereotipias y comportamientos anómalos. Y claro, después de hablar de eso, pues tenemos que hablar también de cómo prevenirlo, gracias al enriquecimiento ambiental. El módulo 5 trata sobre el bienestar animal en animales de producción y de laboratorio de forma muy general, porque esto es un tema muy extenso que daría casi para otro curso entero. Vale, pero bueno, os he querido reseñar cómo están las cosas en la actualidad. El módulo 6 es la Ley de Bienestar Animal de 2021, ¿vale? Que la estrenamos hace poquito. Y por último, os he querido poner una curiosidad que os dé para reflexionar y pensar en el sufrimiento que pueden tener algunos animales. Como os he comentado al principio, vamos a empezar con una breve introducción de la historia del bienestar animal. Os he desactivado la cámara para que así podáis ver todo el contenido de las diapositivas. Entonces, vamos a empezar situándonos en la historia del bienestar animal. Y hay que pensar que en ese momento histórico la preocupación por el bienestar de los animales surge de la necesidad que se tiene de ellos. El hombre se alimenta de ellos, por lo tanto, va a ser imprescindible evitar alimentarse de animales que estén enfermos y evitar que el animal muriera antes de ser consumido por el hombre. Estos dos hechos, en este momento histórico, son la base del bienestar animal. Aparte de esto, también se cree que el bienestar animal puede ser la base de la domesticación. ¿Por qué? Pues porque se piensa que el bienestar producido por el hombre formó parte de ese proceso de domesticación, ya que se entiende que una premisa para que un animal que está libre en su medio quiera permanecer junto al hombre sería obtener algún beneficio. Y ese beneficio podría ser la compañía que le da, la alimentación, la seguridad, ¿vale? Todas esas cosas harían que los animales salvajes prefieran estar con el hombre. Ya siendo un poquito más concretos y poniendo fechas, en 1822 Richard Martin llevó un proyecto de ley al Parlamento inglés que ofrecía protección a la crueldad de bovinos, caballos y ovejas. Posteriormente, en 1824, estuvo entre los fundadores de la primera organización por el bienestar animal, la SPCA, cuyo primer logro fue la prohibición de las peleas de gallos, seguida además de las luchas de perros contra toros y osos. Un poco más adelante, ya en 1840, la reina Victoria dio a la sociedad su bendición y entonces se convirtió en la RSPCA. Esta sociedad usaba las donaciones de sus miembros para crear una creciente red de inspectores, cuyo trabajo era identificar abusadores, reunir evidencias y reportarlas a las autoridades. La RSPCA a día de hoy está activa, cuenta con 170 sucursales, 215 tiendas, tiene su propia marca y además tiene un sistema de certificación de bienestar animal para productos ganaderos e incluso tiene su propio grupo de investigación. En España tardó un poquito más y los primeros pasos se dieron en 1872, con la creación en Cádiz de la Sociedad Protectora de los Animales y Plantas, uno de sus fines era combatir los espectáculos taurinos. Como veis, el tema de los toros a día de hoy sigue siendo un tema polémico por el que se sigue peleando para que se acabe. De historia no os voy a contar mucho más porque ahora cuando sigamos hablando de la definición vamos a nombrar hechos históricos, ¿vale? Que os van a situar en el contexto. La definición más aceptada y más usada a día de hoy es la que dio Hughes en 1976, que dice que el bienestar animal se puede definir como el estado de salud física y mental en el cual los individuos están en armonía con su medio. Esta definición es la definición de bienestar animal, pero como veis puede servir
para definir cualquier tipo de bienestar, ya que a las personas nos pasa lo mismo. Cuando una persona está físicamente bien, mentalmente también está bien y además está a gusto en el lugar en el que vive, la persona está contenta, está feliz. A los animales les pasa exactamente lo mismo, ¿vale? ¿Cómo se llegó a esta idea? Bueno, pues el primero en hacerlo, como siempre, fue Darwin, ¿vale? Él se adelantó a su época y dijo que los animales eran capaces de sentir. Pero ¿qué pasó? Que la ciencia de su época lo rechazó, como le pasó con muchas de sus otras teorías. ¿Vale? Pero él ya lo dijo que eran capaces de sentir y lo dijo porque se basó en la observación. La observación va a ser muy importante, nos va a dar mucha información sobre un animal. ¿Vale? Si lo ves cómo es en su hábitat, con los de su especie, cuando está enfermo, cuando está sano, cuando está en cautividad, nos va a hablar mucho de su comportamiento y de cómo se siente en cada circunstancia. Como hemos dicho, el bienestar animal se origina cuando la sociedad comienza a preocuparse por el trato que reciben los animales, sobre todo los animales de granja, los que consume. Y entonces ahí es donde se da cuenta que hay diferencias según el animal y su función. Como ejemplo, tenemos el libro de Ruth Harrison, Animal Machines, donde ella explicaba cómo funciona la ganadería intensiva, lo que provocó una gran conmoción en la sociedad inglesa de su época. Tanto fue que el gobierno británico tuvo que organizar un comité para verificar si todo lo que se contaba en su libro estaba realmente fundamentado. Otro ejemplo son los animales de compañía. En general, la mayoría de ellos va a recibir un buen trato por parte de sus dueños, pero no ocurre lo mismo con animales que son usados para trabajos forzosos o de entretenimiento, como los circos, por ejemplo. Lo que sí que queda claro es que cuanto más cercano y estrecha es la relación con un animal, más nos va a preocupar su bienestar, pues se le deja de ver como un objeto y nos damos cuenta de que es un ser sintiente. Por lo tanto, al final, lo que podemos deducir de aquí es que el bienestar animal ya no va a surgir de esa necesidad que tenemos de los animales, sino que ya se va metiendo por medio el conocimiento que tenemos sobre ellos, de que experimentan dolor y otras formas de sufrimiento y estrés, y la convicción de que causar sufrimiento a un animal no es moralmente aceptable, sobre todo si no existe una razón que lo justifique. El concepto de bienestar animal, tal y como hoy lo entendemos, surge en los años 60, cuando en 1965, tras las preocupaciones planteadas en el libro de Ruth Harrison, Animal Machines, el gobierno de Reino Unido encargó una investigación sobre el bienestar de los animales de cría intensiva. Y a raíz de lo que descubrieron en su informe, se creó en 1979 la FAWC, ¿vale? Una organización encargada de revisar el bienestar animal de los animales de granja en tierras agrícolas, en el mercado, en el tránsito y en el lugar de sacrificio, y asesorar al gobierno sobre cualquier cambio que fuese necesario para mejorar ese bienestar animal. Por lo tanto, podemos decir que los factores que han repercutido en este creciente interés por el bienestar animal son un mayor conocimiento científico de las especies ganaderas en aspectos como el comportamiento animal, la fisiología del estrés o el manejo, el conocimiento de la relación directa que existe entre los anteriores aspectos nombrados y la productividad, así como su estabilidad. Es decir, si tenemos animales que están felices, que están sanos, que se encuentran bien, a nivel de productividad la carne va a ser de mucha mejor calidad que la que provenga de unos animales que estén estresados, que estén enfermos, que no puedan realizar todos sus comportamientos, ¿vale? Por último, la concienciación social sobre las necesidades que tienen los animales y de su sufrimiento. En este punto también es importante destacar los derechos de los animales, ya que ambas ideas surgieron casi al mismo tiempo. Lo que pasa que por derechos de los animales nos vamos a referir a las distintas corrientes de pensamiento según las cuales los animales deben estar protegidos por la ley. No sirve solo que haya un comité que revise o que aconseje al gobierno, sino lo que hace falta es unas leyes que realmente los protejan y que nos aseguren que se van a aplicar. Entonces, los derechos animales están contemplados en la Declaración Universal de los Derechos de los Animales de 1978. Se aprobó por la ONU y por la UNESCO y entre cuyos artículos están los siguientes. Todos los animales nacen iguales ante la vida
y gozan de los mismos derechos a existir. Ningún animal será sometido a malos tratos ni actos crueles. Si es necesaria la muerte de un animal, deberá ser instantánea, indolora y no generadora de angustia. Todo animal salvaje tiene derecho a habitar en la naturaleza y a reproducirse naturalmente. Por último, toda privación de libertad de un animal salvaje, incluso si es con fines pedagógicos, constituye una violación al derecho animal. Como veis, estos artículos están genial y si se llegaran a aplicar en su totalidad, pues sería maravilloso. Pero como sabemos, eso no es así, esto no pasa y realmente que esto no sea así, que no se apliquen, es por el desconocimiento que tienen muchas personas, la mayoría de ellas, porque creen que los animales no son conscientes, ¿vale? De lo que pasa a su alrededor, que ellos no sufren, que ellos no están ahí, ni sienten, ni padecen. Entonces, os voy a hablar de la conciencia animal para que sepáis a lo que me refiero cuando hablo de ella. Entonces, una vez aceptada la idea del bienestar animal, se intentó evaluar este bienestar, ¿vale? Pero el problema era cómo hacerlo. El problema principal con el que nos enfrentábamos es que los estados emocionales y los sentimientos son experiencias subjetivas, como pasa con las personas, ¿vale? Cada animal, como cada persona, puede experimentarlos de una forma y con una diferente intensidad. Pero sí que se acepta, como indicó Dawkins en su momento, que, al igual que en humanos, determinados estados corporales o comportamientos pueden ser usados como guías fiables para saber lo que los animales están sintiendo. Entonces vamos a apoyarnos en los comportamientos que tienen para saber cómo están en cada momento. Y de ahí deriva la conciencia animal. Vale, la conciencia animal se entiende como el estado de conciencia propia de un animal. ¿Eso qué quiere decir? Que los animales pueden experimentar subjetivamente los estímulos externos, lo que pasa fuera de ellos, y también los internos, lo que pasa dentro de ellos. Son capaces de estar al corriente de lo que pasa a su alrededor y lo van a interpretar. Y además lo van a interpretar de una manera subjetiva. Una misma experiencia no tiene por qué ser igual para un mismo animal, puede ser diferente. Y además van a aprender de esa experiencia y van a aprender cosas diferentes según el animal. Y a todo este conjunto de relaciones va a afectar a su bienestar. Y esto es lo que vamos a definir como conciencia animal. Teniendo en cuenta lo anterior, en 1979, la FAWC reconoció 5 requisitos imprescindibles para garantizar el bienestar de cualquier animal, que son los siguientes: tener un entorno adecuado, una alimentación adecuada, permitir mostrar los comportamientos naturales de la especie, presencia o ausencia de otros animales, y la protección y prevención contra el dolor, sufrimiento, enfermedad o lesión. Con estos 5 requisitos lo que vamos a asegurar es que el estrés del animal sea el mínimo y por tanto, de esa manera, poder proteger su salud física y mental, favoreciendo su equilibrio con lo que le rodea. Ahora bien, para conseguir esto es necesario conocer la especie con la que estamos trabajando, ¿vale? Y eso implica conocerlo todo lo que se pueda, saber dónde vive, qué requisitos climatológicos necesita, qué tipo de vegetación, de qué se alimenta, si es herbívoro, si es carnívoro, si es omnívoro, si es un poquito de todo, los comportamientos, igual, es imprescindible que el animal pueda exhibir toda su pauta comportamental. Si es un animal cazador, hay que dejar que exprese ese comportamiento de caza, hay que estimularlo. Si es un animal que, no sé, necesita tener una charca de agua y rebozarse en barro, pues igual hay que proporcionárselo porque forma parte de sus comportamientos, forma parte de lo que hace que el animal se sienta bien. Pasa lo mismo con la presencia o ausencia de otros animales. Hay que saber si es un animal que vive en manadas, si es un animal solitario, si es un animal que cada X tiempo necesita un contacto con otros animales. También si necesitan ya no solo a los de su especie, sino animales de otras especies. Hay, por ejemplo, los herbívoros, como todos sabéis, por ejemplo, en la sabana africana. Imaginárosla, ahí conviven cebras, gacelas, antílopes, ¿vale? Están todos ahí juntos. Eso también es necesario para un animal, aunque en un primer momento no parezca que sea muy importante, pero sí que lo es. Ellos se relacionan también de forma interespecífica. Y, por supuesto, es muy importante la observación de si el animal está bien, si está enfermo, si padece alguna lesión.
si está sufriendo por algún motivo, para de esa manera poder atajarlo cuanto antes y liberar a ese animal de lo que le está haciendo sufrir. Y de aquí enlazamos con el segundo módulo, que es la conciencia del sufrimiento animal. Esto ya lo dejamos para la siguiente clase, pero os adelanto que en este módulo nos vamos a preguntar preguntas como ¿todos los animales sufren? ¿Son capaces todos de sentir dolor? ¿Y cómo sabemos que un animal está sufriendo? ¿Vale? Todo esto os lo contaré en la siguiente clase. Que paséis un buen día. Hasta luego.